Sylviane y Jean-Claude Muller eran una pareja común, de esas que podrías encontrar en cualquier barrio tranquilo de Francia. Sylviane nació el 23 de septiembre de 1969 en Gironda, Francia, y Jean-Claude el 8 de abril de 1961 en Casablanca, Marruecos. Se conocieron en 1986, durante una fiesta. Por entonces, Sylviane tenía apenas 17 años y Jean-Claude 25. Para no asustarlo, Sylviane mintió sobre su edad, diciendo que ya era mayor de edad. Esa misma noche, ella se subió a su coche y, como Sylviane diría años después, nunca más se separaron. Se casaron el 7 de abril de 1990 en una ceremonia religiosa. Jean-Claude, que provenía de una familia judía, se convirtió al cristianismo para cumplir el sueño de Sylviane. La pareja tuvo dos hijas, Natasha, nacida en 1993, y Margot, nacida el 11 de enero de 1996. Se establecieron en Issone, un pequeño pueblo de unos 6.000 habitantes, a 30 minutos de Burdeos, en el departamento de Gironda, región de Nueva Aquitania. Issone es conocida por su tranquilidad, cerca tanto de la ciudad como de la naturaleza, con paisajes hermosos como las dunas de Pila y la bahía de Arcachón. Sylviane y Jean-Claude eran muy unidos y conocidos por su generosidad. Sylviane era descrita como una mujer benevolente, amable y siempre dispuesta a ayudar a los demás, mientras Jean-Claude era el tipo extrovertido, divertido, que adoraba reunir a la familia y hacer reír a todos. En lo profesional, la pareja tuvo altibajos. A principios de los 2000, Sylviane trabajó como camarera en Bluebird, una discoteca manejada por un amigo, antes de unirse a Jean-Claude para abrir Cubano Café, un bar-restaurante en Issone, donde se establecieron en 2005. El negocio, sin embargo, no prosperó y terminaron cerrando el restaurante. Sylviane entonces se dedicó a ser ama de casa y madre a tiempo completo, además de enamorarse de la crianza de bulldogs franceses. El 80% de su perfil en Facebook estaba lleno de fotos de los cachorros. Jean-Claude, por otro lado, tuvo una carrera más estable como electrotécnico especializado en seguridad. Autodidacta, instalaba cámaras y alarmas para grandes empresas como el Grupo Partouche, el Banco de Francia y la Casa de la Moneda en Pessac. A pesar del éxito profesional, Jean-Claude a veces enfrentaba problemas financieros porque era demasiado generoso. Frecuentemente hacía trabajos gratuitos para amigos y conocidos. La vida de la pareja era simple y feliz. Tenían una piscina en el jardín, una familia unida y seguían enamorados después de casi 30 años de matrimonio. En 2018, Sylviane se sometió a una cirugía gástrica para bajar de peso, lo que la hizo sentirse más segura con su cuerpo. Ella y Jean-Claude soñaban con la jubilación, planeaban mudarse a Guadalupe, donde habían viajado por última vez en febrero de 2019, o a la bahía de Arcachón. Sylviane también estaba muy ilusionada por ser abuela. Su hija Natasha estaba embarazada y planeaba llamar Cali a su hija. Sylviane no podía esperar para pasar tiempo con su nieta, horneando galletas y jugando juntas. Para todos los que los conocían, los Muller eran un ejemplo de amor y armonía familiar. Una familia sin enemigos, sin grandes problemas, que llevaba una vida tranquila. Natasha y Margot, las hijas de Sylviane y Jean-Claude, eran muy unidas a sus padres. Natasha, la mayor, tenía 26 años en el momento del crimen, en 2019. Ella ya tenía su propia familia. Vivía con su pareja, Anthony, y su hija Cali, que en ese entonces tenía apenas 1 año y medio. Natasha vivía cerca de Issone y visitaba a sus padres casi todos los días, frecuentemente llevando a Cali para pasar el día con los abuelos. Margot, por otro lado, tenía 23 años y era estudiante en Burdeos. Soltera, aún se estaba encontrando en la vida, pero mantenía una relación muy cercana con sus padres. Como muchos jóvenes universitarios, Margot aprovechaba los domingos para ir a casa de sus padres a lavar su ropa y pasar tiempo con ellos, una rutina que, lamentablemente, se convertiría en una pesadilla el 15 de diciembre de 2019. Según relatos, las hijas se comunicaban con sus padres casi a diario, ya fuera por mensajes o visitas. Natasha, por ejemplo, describió a Sylviane como el tipo de madre que publicaba fotos antiguas de ellas en Facebook para desearles feliz cumpleaños, mostrando cuánto cariño y presencia tenía. Margot, en entrevistas posteriores, mencionó que su madre era la primera persona a quien llamaba en la mañana y que la ausencia de esa llamada diaria dejó un vacío enorme en su vida después del crimen. A pesar de sus diferencias, Natasha con una vida más estructurada y Margot aún en su fase de descubrimientos, las hermanas eran unidas y compartían el mismo amor profundo por sus padres. El 14 de diciembre de 2019,
El ambiente en Easton era típico de fin de año. Las calles estaban decoradas con luces navideñas, las familias se preparaban para las fiestas y el aire estaba frío. Sylviane y Jean-Claude pasaron el día ayudando a algunos amigos con una mudanza. Alrededor de las 20:30, regresaron a casa, en el número 6 de la calle Saint-Jean, en Easton. A las 21 horas, Jean-Claude llamó a una de sus hermanas para hablar sobre planes para el día siguiente. Acordó ayudar a cuidar a su madre anciana. La pareja cenó en la cocina y, cansados, se retiraron a la habitación alrededor de las 22 horas. Hasta ese momento, todo parecía normal. Al día siguiente, 15 de diciembre de 2019, alrededor de las 18:40, Margot Müller, de 23 años, llegó a la casa de sus padres para su rutina dominical, lavar ropa y pasar tiempo con ellos. Al llegar, notó que los dos coches de sus padres estaban en el garaje, lo que la hizo pensar que estaban en casa. Tocó el timbre e intentó abrir la puerta, que estaba cerrada con llave, algo inusual, pero que no le alarmó de inmediato. Margot entró a la casa y pronto se dio cuenta de que algo estaba mal. La casa estaba completamente oscura, excepto por la luz del árbol de Navidad, que brillaba en el silencio. Había un leve olor a quemado en el aire, lo que le hizo pensar que su madre quizá había olvidado algo en el horno. Margot llamó a sus padres. «Mamá, papá, ¿están ahí?», pero no obtuvo respuesta. De repente, el perro de la familia, Miss, una pequeña bulldog francés, corrió hacia ella, visiblemente alterada, con los ojos muy abiertos y respiración agitada. Miss guió a Margot directamente al dormitorio de sus padres, de donde provenía una débil luz. Al abrir la puerta, Margot se encontró con la peor pesadilla de su vida. Su padre, Jean-Claude, estaba en la cama, acostado boca arriba, con los ojos abiertos y la boca congelada en un grito silencioso. En el suelo, junto a la cama, su madre, Sylviane, estaba boca abajo, con la camisola levantada hasta la cintura. Al principio, Margot pensó que sus padres estaban durmiendo o en un momento íntimo, y se sintió avergonzada. Intentó despertarlos, llamándolos y sacudiéndolos, pero pronto se dio cuenta de que sus cuerpos estaban fríos y rígidos. Entonces, Margot miró alrededor y entendió la gravedad de la situación. Las paredes estaban cubiertas de sangre, el suelo empapado y había salpicaduras hasta en el techo. Sus padres no estaban dormidos, habían sido brutalmente asesinados. En estado de shock, Margot tomó el teléfono y llamó a la policía, gritando que sus padres habían sido asesinados. Corrió fuera de la casa, aún gritando, e intentó pedir ayuda a un conductor que pasaba por la calle, pero él no se detuvo. Sus gritos fueron escuchados por Jean-Marie Robinet, un vecino y amigo de la familia, que corrió hacia la casa y se quedó paralizado al ver la escena. Mientras tanto, Margot llamó a su hermana Natasha, que vivía cerca, y llegó al lugar antes que la policía. Margot le impidió entrar a la casa, diciéndole: «Lo que vi, tú no puedes verlo». Los policías y los paramédicos llegaron poco después, pero solo pudieron confirmar lo obvio. Sylviane y Jean-Claude estaban muertos. Uno de los policías describió la escena como una de las más violentas que había visto en toda su carrera, algo que solo se ve una o dos veces en la vida. Margot y Natasha, en estado de shock, fueron llevadas al hospital de Livorno, donde Margot tuvo que ser internada. La comunidad de Easton quedó en shock. Nadie podía creer que algo tan horrible pudiera pasar en un barrio tan tranquilo, con una pareja tan querida y sin enemigos aparentes. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿quién podría haber hecho eso y por qué? 2 días después del hallazgo de los cuerpos, el 17 de diciembre de 2019, se abrió una investigación por asesinato que fue confiada a la sección de investigación de la policía de Burdeos. La escena del crimen fue analizada minuciosamente por el Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería Nacional, una unidad especializada en crímenes complejos. Inicialmente, se barajó la hipótesis de que Jean-Claude hubiera matado a Sylviane y luego se quitara la vida. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada al inicio de las investigaciones. La autopsia reveló detalles impactantes. Jean-Claude recibió más de 20 puñaladas, 10 de ellas en el corazón, y Sylviane fue apuñalada 43 veces, principalmente en el área del corazón, con heridas graves en el pecho y señales de agresiones sexuales forzadas. Las marcas defensivas en los brazos y manos de ambos indicaban que lucharon por sus vidas. Se encontró una evidencia crucial. Bajo las uñas de Sylviane había ADN masculino, lo que indicaba que ella arañó al asesino durante la pelea. En la escena del crimen se recogieron otros indicios. No había señales de allanamiento,
la puerta de la casa no cerraba bien, lo que sugería que el asesino entró sin forzar la entrada. Esto levantó la hipótesis de que la pareja conocía al criminal o no se sentía amenazada por él. Curiosamente, a pesar de que Jean-Claude era especialista en seguridad, la casa no tenía cámaras ni alarmas, otra prueba de que no temían nada, ya que creían que el lugar donde vivían era muy seguro. Los investigadores encontraron una suela de zapato de la marca Redskin, perteneciente a un hombre, y objetos personales de Sylviane quemados en el horno. Además, las llantas de los dos coches de la pareja estaban pinchadas. También había un globo de Burdeos colgado en la puerta de la casa, lo que generó la teoría de que podría ser una señal para marcar la residencia, pero esta pista no llevó a nada. Los investigadores comenzaron a interrogar a todos los hombres del barrio, recogiendo muestras de ADN de vecinos y conocidos, un proceso que costó más de 500.000 euros. El ADN encontrado bajo las uñas de Sylviane fue ingresado en el Archivo Nacional de Huellas Genéticas, pero no hubo coincidencias en ese momento. Un perfil psicológico del asesino fue elaborado por los especialistas del Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería Nacional. Según ellos, se trataba de un hombre con rasgos de sadismo, que probablemente conocía a Sylviane y tenía fantasías obsesivas hacia ella. Podría ser alguien del entorno cercano, un vecino, amigo o conocido. La violencia extrema contra Sylviane indicaba que ella era el objetivo principal y Jean-Claude un daño colateral. Los investigadores exploraron varias hipótesis. Primero sospecharon de Margot, ya que fue la primera en encontrar los cuerpos, pero su estado de shock y la ausencia de conflictos familiares descartaron esa teoría. Luego investigaron a Natasha y su pareja, pero tampoco encontraron nada. Otra pista fue un conflicto con vecinos en 2017, por un problema de plomería que dañó la casa de los Müller, pero la disputa se resolvió amigablemente. Se planteó la posibilidad de un crimen pasional. Quizás Sylviane tenía un amante que no aceptó su relación con Jean-Claude, pero las hijas negaron rotundamente esa idea. Otra teoría involucró a una pareja amiga de los Müller, donde la mujer era prostituta y Jean-Claude había sido cliente en el pasado, pero esa pista también se abandonó por falta de pruebas. Finalmente, los investigadores consideraron un posible vínculo con el narcotráfico, ya que Cubano Café estaba en una zona conocida por actividades ilícitas, pero nada fue comprobado. Un año después del crimen, un llamado a testigos sobre un Peugeot azul visto en la zona tampoco dio resultados. Los meses se convirtieron en años y la investigación parecía estancada. En 2020, la crisis sanitaria global dificultó aún más el trabajo de los investigadores, que redujeron el equipo de 6 a un solo oficial. Margot y Natasha, que ya sufrían la pérdida de sus padres, comenzaron a sentir que el caso estaba siendo olvidado. Fueron mantenidas al margen de la investigación, recibiendo pocas actualizaciones y muchas veces enterándose de novedades por la prensa. Para mantener viva la memoria de sus padres y presionar a la justicia, las hermanas organizaron marchas. La primera tuvo lugar el 15 de diciembre de 2020, un año después del crimen. También comenzaron a aparecer en los medios, dando entrevistas en programas donde Margot relató, con la voz temblorosa, el momento en que encontró a sus padres asesinados. Margot y Natasha se volvieron incansables en la búsqueda de respuestas. Pidieron más recursos para los investigadores y criticaron la lentitud del sistema judicial. En 2022, 3 años después del crimen, el caso estaba a punto de ser archivado y transferido al archivo de casos, sin resolver en Nanterre. Desesperadas, las hermanas decidieron actuar por cuenta propia. En octubre de 2023, lanzaron una campaña de recaudación en línea en Lecce para juntar fondos y contratar un detective privado, ya que no confiaban en que las autoridades resolvieran el caso. El objetivo inicial era recaudar entre 10 y 15.000 euros, pero en solo 24 horas lograron más de 11.000 euros, mostrando el masivo apoyo de la comunidad. El dinero también se usaría para limpiar la casa de sus padres, que permanecía en estado deplorable desde el crimen y fue saqueada en 2020, además de cubrir otros gastos relacionados con el caso. Durante estos 4 años, Margot y Natasha enfrentaron un trauma profundo. Margot describió cómo la imagen de sus padres muertos, con la boca y los ojos abiertos, congelados en el miedo, la perseguía constantemente. Dijo que se obligaba a seguir adelante para honrar su memoria, pero que aún se preguntaba cómo no había enloquecido. Natasha, por su parte, entró en un estado de negación profunda, incapaz de llorar durante meses, mientras su cerebro bloqueaba las emociones. Las hermanas también evitaban visitar la tumba de sus padres, por miedo a encontrar algo amenazante. Una vez dejaron un perro muerto allí,
lo que las hizo temer que el asesino pudiera estar vigilándolas. A pesar de eso, siguieron luchando, decididas a encontrar respuestas a las dos preguntas que resonaban en sus cabezas. ¿Quién hizo esto y por qué? En octubre de 2023, tras 4 años de investigación, finalmente hubo un avance. El ADN, encontrado bajo las uñas de Sylviane, recogido en 2019, fue reanalizado y comparado con las muestras de los vecinos. Para sorpresa de los investigadores, hubo una coincidencia. El ADN pertenecía a David Daoufars, el vecino frente a los Müller, quien había entregado su muestra en septiembre de 2020, pero que nunca fue analizada por las autoridades porque no se le consideraba sospechoso. El 13 de noviembre de 2023, la policía francesa rodeó la casa de David en Galgon, donde vivía desde su divorcio, y lo arrestaron. David no ofreció resistencia y fue puesto en prisión preventiva por 96 horas para ser interrogado. Durante los 2 primeros días, David negó cualquier implicación, pero enfrentado a las pruebas, el ADN bajo las uñas de Sylviane y la suela de zapato que coincidía con una encontrada en su casa, no tuvo opción. El 15 de noviembre de 2023, tras 5 interrogatorios consecutivos, David finalmente confesó. Dijo a la policía que había matado a Sylviane y Jean-Claude Müller. Fue imputado por asesinato y puesto en detención provisional. David Daoufars vivía justo frente a la casa de los Müller y estaba por encima de cualquier sospecha. La noche del crimen se acercó a Natasha, que estaba en shock, y le ofreció toallas para limpiarse. Días después, dio una entrevista a un canal de TV en la que dijo estar en shock por lo que había pasado con sus vecinos. Todos los demás vecinos y personas cercanas a David quedaron sorprendidos al saber que él era el responsable del crimen. C'est le choc, là c'est le choc. Parce que bon, on mangeait pas ensemble, mais on se connaissait quand même un peu. Ça fait tout bizarre, quoi. David fue interrogado en septiembre de 2020, casi un año después del crimen. Incluso entregó una muestra de su ADN y dijo a la policía que, la noche del crimen, estaba dormido mientras su esposa veía televisión. Al ser consultada, la esposa de David confirmó su coartada. Como David parecía inofensivo y no tenía antecedentes, su muestra de ADN fue dejada de lado sin analizarse en ese momento, un error que costó caro a la investigación. La noticia de la detención provocó una mezcla de alivio e indignación en Margot y Natasha, que no podían creer que el asesino fuera alguien tan cercano, y que la justicia tardara 4 años en identificarlo, a pesar de tener su ADN desde 2020. La demora en identificar a David generó muchas críticas. Durante la crisis sanitaria global de 2019, los interrogatorios a los vecinos se interrumpieron y el análisis de ADN fue descuidado. Cuando David fue interrogado en septiembre de 2020, ya había tenido tiempo de construir una coartada sólida. Como se dijo antes, su esposa confirmó que él estaba en casa la noche del crimen, pero como dormían en habitaciones separadas, no podía garantizar que él no salió durante la noche. El hecho de que David pareciera un hombre común, sin antecedentes, llevó a los investigadores a subestimar su muestra de ADN, dejándola de lado por 3 años. Esta falla permitió que un asesino peligroso permaneciera libre por 4 años, viviendo a solo 30 minutos de la escena del crimen. Para entender mejor este caso y el contexto detrás de este terrible crimen, necesitamos conocer un poco más a David Daoufars. David nació el 25 de febrero de 1970 en Gironda y tenía 49 años en el momento del crimen, en 2019. Vivía en el número 21 de la calle Saint-Sulpice, justo frente a la casa de los Müller, donde residió por más de 15 años. David estaba casado desde hacía 20 años y tenía 2 hijos que en ese momento tenían entre 20 y 24 años. Trabajaba como agente en una empresa de transporte, con una rutina que comenzaba a las 4 de la mañana y terminaba alrededor del mediodía. Para todos los vecinos, David era el típico hombre común, discreto, sin nada que llamara la atención. No tenía antecedentes penales y era descrito como alguien que pasaba desapercibido. En 2019, él y su esposa enfrentaban una crisis matrimonial seria. Ya dormían en habitaciones separadas y, según relatos, David estaba cada vez más aislado. En 2022, 3 años después del crimen, su esposa pidió el divorcio y David se mudó a Galgón, una ciudad a 30 minutos de Isson, donde compró una casa y empezó a vivir solo. Sus hijos lo visitaban de vez en cuando. Su relación con los Müller era prácticamente inexistente. Se saludaban en la calle, se enviaban mensajes de feliz año nuevo,
pero nunca tuvieron una relación cercana. Los Müller nunca invitaron a los Daufars a su casa, y David nunca mostró interés especial por la familia, al menos no públicamente. Tras esa fachada de hombre común, David ocultaba secretos perturbadores. Según investigaciones posteriores, tenía un lado oscuro que nadie conocía. Estaba obsesionado con Sylviane Müller desde hacía años, hasta el punto de espiarla y fantasear con ella de forma enfermiza. En su computadora, la policía encontró búsquedas inquietantes que databan de 2014, 5 años antes del crimen. David también tenía un historial de voyeurismo y fetiches extremos, que incluían videos e imágenes violentas. Fue descrito por especialistas en salud mental como un hombre perverso, frustrado, con rasgos de personalidad esquizoide, frío, emocionalmente distante e incapaz de formar conexiones humanas saludables. Ese era el hombre que, por más de una década, vivió frente a los Müller, observándolos en silencio. Con la confesión de David, los investigadores comenzaron a armar el rompecabezas de sus motivaciones. Durante los interrogatorios, David presentó una versión que fue ampliamente cuestionada. Afirmó que cometió un crimen pasional, diciendo que actuó por un impulso al ver a Sylviane esa noche. Según él, tuvo una discusión con Jean-Claude, lo empujó, y este lo empujó de vuelta, lo que llevó a David a atacarlo con un cuchillo. Luego, también atacó a Sylviane, que habría sido una víctima colateral. Sin embargo, esa versión no convenció a nadie. Los investigadores sabían que el crimen fue premeditado y que Sylviane era el objetivo principal. Posteriormente, David admitió que estaba obsesionado con Sylviane desde hace años, hasta el punto de espiarla y fantasear con ella. Además de observar a Sylviane a escondidas, también vigilaba a sus hijas, Margot y Natasha, y se sentía cada vez más frustrado por no ser notado por ella. La violencia contra Sylviane fue la materialización de sus fantasías enfermizas, mientras que Jean-Claude fue asesinado solo por estar en su camino. El 11 de abril de 2024, David fue llevado de vuelta a la casa de los Müller para una reconstrucción del crimen. Durante el proceso, se mostró frío y poco colaborativo, insistiendo en su versión de crimen pasional. Describió los hechos de manera mecánica, sin mostrar remordimiento, y sus explicaciones no coincidían con las evidencias, como la posición de las manchas de sangre. Los investigadores concluyeron que David planeó el crimen con anticipación, impulsado por su obsesión por Sylviane y un deseo de ejercer poder y control sobre ella. La reconstrucción confirmó que actuó solo, entrando por la puerta sin llave y sorprendiendo a la pareja mientras dormían. Aunque David no cooperó para que las autoridades francesas pudieran reconstruir el crimen con precisión, los investigadores armaron un orden aproximado de los eventos de esa noche. Según las autoridades, David fingió estar dormido en su cuarto, mientras su esposa veía televisión en otra habitación. Esa noche, David, que desde hace años alimentaba fantasías enfermizas sobre Sylviane, decidió actuar. Tomó un cuchillo de caza, lo metió en el bolsillo y, aprovechando la oscuridad, cruzó la calle en silencio. La farola frente a las casas estaba apagada, lo que facilitó su entrada sin ser visto. La puerta de la casa de los Müller no estaba cerrada con llave, un detalle que Sylviane y Jean-Claude, que nunca se sintieron amenazados, pasaron por alto. David entró y fue directo al cuarto de la pareja. Lo que siguió fue un crimen brutal. David encendió la luz del cuarto. Quería ver cada detalle de lo que estaba a punto de hacer. Sylviane y Jean-Claude, que estaban dormidos, despertaron asustados y confundidos. Antes de que pudieran reaccionar, David atacó primero a Jean-Claude, asestándole más de 20 puñaladas, 10 de ellas directamente en el corazón. Jean-Claude gritó de dolor, pero fue rápidamente inmovilizado y murió en minutos. Sylviane intentó defenderse. Probablemente reconoció a David, su vecino, pero no tuvo tiempo de entender el motivo del ataque. David la apuñaló 43 veces, la mayoría en el área del corazón, además de golpes en su rostro, pecho y partes íntimas. Sylviane luchó con valentía. Las marcas defensivas en sus brazos y manos muestran que trató de resistir, y llegó a arañar a David, dejando su ADN bajo sus uñas. Algo que, como sabemos, fue crucial para la captura de David. Pero el horror no terminó ahí. Tras matar a la pareja, David decidió llevar aún más lejos sus fantasías enfermizas. Le arrancó el pecho a Sylviane y la violó usando el babyphone que estaba en la mesita de noche, un objeto que pertenecía a la nieta de la pareja. Los investigadores no pudieron determinar si el abuso ocurrió antes o después de la muerte de Sylviane, pero la violencia del acto impactó incluso a los policías más experimentados. David también movió los cuerpos, como si estuviera escenificando la escena. Desvistió parcialmente a Sylviane, cortó su ropa interior y la colocó alrededor del brazo de Jean-Claude.
en un gesto que los investigadores interpretaron como una provocación final. El cuarto quedó cubierto de sangre. Paredes, suelo y techo estaban salpicados, indicando la furia del ataque. Después del crimen, David intentó borrar sus pistas. Fue a la cocina, tomó algunos objetos personales de Sylviane, un soporte para garganta y un bolso, y los puso en el horno, intentando quemarlos. También pinchó las llantas de los autos de Sylviane y Jean-Claude, en un último acto de violencia contra ellos. Sin embargo, el fuego no se propagó, y las llamas fueron rápidamente apagadas, dejando los objetos parcialmente dañados y un olor a quemado en el aire, que fue lo que Margot percibió al entrar a la casa. Agotado, David se sentó en el sofá de la sala de los Müller y pasó la noche allí, antes de regresar a su casa a la mañana siguiente, alrededor de las 5 a.m., sin que nadie lo viera. Se deshizo de su ropa y zapatos ensangrentados, posiblemente de la marca Redskin, ya que se encontró una suela de ese tipo en la escena, y retomó su vida como si nada hubiera pasado. Las autoridades también creen que David fue el responsable de colocar un perro muerto sobre la tumba de la pareja Müller. A Sylviane le encantaban los perros, y David lo sabía. Así, hizo ese acto deplorable para atormentar aún más a la mujer que ya no está. El odio de David hacia Sylviane es algo fuera de lo normal, porque incluso después de quitarle la vida, seguía pensando en maneras de hacerle daño. Es probable que también haya planeado hacer algo contra sus hijas, Natasha y Margot, pero como ellas vivían en otro lugar, desistió. Hasta hoy, David permanece en prisión preventiva, a la espera de juicio, pero aún no se ha fijado fecha. De acuerdo con las leyes de Francia, si David es condenado por todos sus crímenes, podría recibir cadena perpetua. La familia de las víctimas se siente aliviada con la detención del responsable, al igual que los habitantes de la pequeña Ison, que por años vivieron con miedo, creyendo que el asesino atacaría de nuevo. A pesar del error de la policía, David Daufars fue finalmente arrestado y se espera que pase el resto de sus días en prisión.